Hola, ¿qué tal? Habrás escuchado que el pasado fin de semana el cristiano afgano que la Corte Suprema de Afganistán quería condenar a muerte por haberse convertido al cristianismo, por ser un musulmán convertido al cristianismo, ha sido dejado en libertad, entre comillas, por falta de pruebas y por tecnicismos, y en realidad por las presiones de los países de Occidente que financian en este momento la economía de Afganistán. Afganistán sería, siendo un país sumamente pobre, que además quedó devastado después de la guerra y de la eliminación del régimen talibán, vive pues su economía tan pobre de las donaciones de Occidente. Fue simplemente por la presión de Occidente que el presidente Karzai y que la Corte Suprema dejaron ir a este hermano nuestro en la fe, aunque no es católico, es sin embargo cristiano, y fue un hombre que decidió convertirse al cristianismo luego de trabajar como asistente para un grupo de misioneros alemanes que hacían trabajo humanitario en Pakistán, en el país vecino, Afganistán. Entonces, es precisamente por esta experiencia que los hermanos afganos en general viven, la pequeña minoría cristiana, en una situación de auténtico asedio. Pero estos cristianos son sometidos mediante la DIMA, es decir, mediante la ley musulmana que obliga a pagar impuestos extra a los que no son islámicos. Sin embargo, viven con una relativa paz por la presencia de tropas occidentales en el país y porque ellos provienen de una larga estirpe y de una larga tradición cristiana. En consecuencia, no se aplica acá como sí se aplica en el caso de este converso hermano nuestro, sí se aplica la ley islámica de la Sharia, es decir, aquella ley que toma todos sus principios del libro sagrado de los musulmanes, el Corán, y los pone en práctica con su máxima radicalidad, considerando que el Corán además es una colección de supuestas revelaciones completamente en desorden, muchas de ellas repetitivas, otras en contradicción. Existen 3 fases en las que se escribe el Corán, pero la interpretación actual masiva del Corán no es a favor de una lectura tolerante de los textos, es más bien a favor de una lectura agresiva de los textos y sobre todo de una lectura al pie de la letra de la famosa Sura 8 o de la octava Sura. Suras son los, digamos así, los golpes de revelación, los momentos de revelación que tenía Mahoma supuestamente y que conformaban un conjunto, digamos así, de revelaciones, ¿no? Entonces, el término sura vendría a separar más o menos lo que equivaldrían a capítulos dentro de la Biblia, más o menos, ¿no? La comparación es siempre pobre. Precisamente en la octava sura, que es conocida como la sura de la ley de la sangre, establecía el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, que en primer lugar la religión debe expandirse a través de la violencia. Y esto no solamente aparece en la sura 8, aparece a lo largo de todo el Corán, el hecho de que la religión islámica debe difundirse por el mundo por medio de la espada. Debe darse ocasión a la gente para que se arrepienta, pero la convicción de Mahoma de que el mundo tenía que rendirse ante Alá o ante la espada era tal que cuando era él el jefe de una minúscula tribu que había tenido unos cuantos éxitos militares con las tribus vecinas en medio de Arabia Saudita, tuvo la osadía él de escribirle cartas a los reyes de Antioquía, al rey de Constantinopla y al emperador romano, diciéndoles que tenían que convertirse al Islam y que esa era la única manera de permanecer salvos y de salvarse de la furia de Alá manifestada a través de sus guerreros, ¿no? Con el paso de los años, efectivamente, terminarían cayendo 2 de estas 3 autoridades, no ellas mismas, pero sí quienes ocupaban su lugar. Y desde entonces ya se establece que la yihad tiene que ser una acción violenta para la difusión de las verdades o las creencias religiosas del Islam.
Pero no solo eso, también establece que quienes no son creyentes y quienes provienen de la religión del libro, es la manera como Mahoma llamaba a tanto cristianos como judíos, ellos señalan que estas personas tienen que ser sometidas de acuerdo a una ley conocida como la ley de la Dima, según la cual ellos, los cristianos y los judíos, son ciudadanos de segunda clase, tienen que pagar un impuesto que no pagan los musulmanes y tienen que regirse por una serie de leyes especiales para ellos. Por ejemplo, si están sentados en algún lugar y llega un musulmán, ellos tienen que ponerse de pie y cederle el asiento al musulmán. El testimonio de un dhimmi, o sea, de un cristiano o judío sometido bajo la ley islámica, vale 1/4 de lo que vale el testimonio de un musulmán. Y un dhimmi tiene que ofrecerle posada sin pedirle cuentas a un musulmán hasta por 3 días seguidos, ¿no? Si un musulmán quiere venir a quedarse a mi casa, meterse ahí, comer, disfrutar y dormir, yo tengo que recibirlo y aceptarlo durante 3 días sin chistar, sin quejarme, ¿no? Pero peor todavía, la sura 8, y esto está repetido en otras suras del Corán, establece que el cristiano que convierte a un musulmán y el musulmán que se convierte al cristianismo son ambos reos de muerte, porque el regreso a una religión que no es el Islam o el cambio a una religión que no es el Islam es una ofensa a Mahoma, una ofensa a Alá y una ofensa a todos los musulmanes, y en consecuencia esa persona se vuelve reo de muerte. Entonces, en resumen, ¿por qué está siendo perseguido nuestro hermano cristiano? Está siendo perseguido porque la Constitución afgana, si bien en la letra reconoce el derecho a la libre expresión de la religión, en otra cláusula, la Constitución, la nueva, la que fue redactada, mientras Afganistán estaba siendo administrada por Estados Unidos, se establece una pequeña cláusula que dice sencillamente: ninguna ley de la Constitución puede oponerse a la ley islámica, y eso basta para que al final la Constitución no valga nada y se aplique la ley islámica. Y no solo eso, que ante la presión internacional el cristiano que ha sido suelto y puesto en libertad haya sido amenazado de muerte por los principales clérigos, no por personas escondidas o anónimas, no, por los principales clérigos que han dicho: es mejor ponerlo a morir con la pena de muerte que dejarlo en la calle, porque en la calle la gente va a agredirlo. Y ya hay varios líderes religiosos musulmanes que han llamado a ejercer la ley de la Sharia con sus propias manos sobre este cristiano convertido, ¿no? Entonces, resulta importante que nosotros comprendamos cuáles son los alcances del Islam, cuáles son los defectos de nacimiento que tiene el Islam, porque no estamos convocando, ni tenemos que sentirnos convocados a una nueva cruzada. Simplemente tenemos que ser conscientes de los profundos vicios y de las profundas opiniones y creencias que tiene el Islam, y los cristianos tenemos que estar preparados para el diálogo con ellos. Que tengas un buen día.